Muchas gracias, Caro, muchas gracias, Nico. Aquí estamos, esto es Solo una Vuelta Más. Se emite desde un país raro, Argentina. Podríamos ser protagonistas de alguna serie de Netflix o de algún capítulo de Los Simpson, de no ocurrir cosas trágicas tan seguido en la República Argentina. En el capítulo de hoy de esta serie llamada Argentina, resulta que viene un crucero que se llama Hamburgo, viene de Cabo Verde, esto es al noroeste, es un archipiélago de África. Ustedes saben que en África apareció, mutó una nueva cepa. Pues bien, Uruguay dice, acá no, rajen. Elegantemente Uruguay rechaza que ese barco pueda amarrar allí. Y viene la Argentina, y aquí viene, y entonces les presento, sí, el capítulo de hoy es, la ministra Bisotti dice que en realidad es una fake news. ¿Qué cosa es una fake news? Que se comieron un gol sanitario, es decir, que los pasajeros bajaron, que confundieron en realidad que Cabo Verde era de Asia y no vieron que era de África, y que hubo una ventana temporal en la cual pasajeros de ese crucero, muchos alemanes, salieron o estaban por salir a dar vueltas por Buenos Aires, con el peligro que eso implicaría para la circulación de esta nueva cepa, Omicron. Se las presento. Muy bien. Pero ¿es verdaderamente así? La luz verde para bajar, ¿la dieron después de haber hecho todos los test PCR, como el gobierno salió a aclarar que había hecho 2 PCR por pasajero? Porque hubo un caso sospechoso. Entonces, ¿la ministra Bisotti dice toda la verdad o está omitiendo una ventana temporal y en realidad hubo una falla en el control de esos pasajeros? Hablamos de eso en esta primera parte del programa. ¿Quiénes me acompañan? Por ejemplo, Adriana Amado, ¿cómo estás? Buenas noches. Por ejemplo, Pablo de León. ¿Cómo te va? Osvaldo Bazán. ¿Qué tal? Buenas noches. Llamativa austeridad en las telas que porta Osvaldo Bazán y también austeridad en este lunes de Rolo Barbano. ¿Cómo está? Acá hombre a hombre con Osvaldo Bazán en la misma gama. Bueno, muy bien. Tremendo. Tremendo. Quiero hablar con Fernando Morales, es perito naval, presidente de la Liga Naval Argentina. Publicó una nota en Infobae y uno supondría que la ministra Bisotti le contesta a él, a Fernando Morales, cuando habla de fake news. Fernando Morales, ¿cómo estás? En 3, en 2, en 1 lo tendremos a Fernando Morales y si no, como dijo Tuzán, puede fallar. Damos una vuelta de conversación por aquí. Bien. A los chicos del piso no los escucho, a vos sí, perfecto. Bien. Ahí está. Bueno, está bien. Claro. Bueno, Dale. no hay por qué socializar todo. A ver, ¿me escuchás? Re egoísta el flaco. A ver si ahora me escuchás. Ahí está. A ver si subimos el audio. Vamos a hablar con Fernando. Fernando. No, ahora los escucho. No, se había apagado algo, pero ahora están bien. Bueno, ahora sí amarramos y podemos conversar. Exactamente. Bueno, muy bien. Exactamente. Digamos, ¿qué descubriste o qué dato evidenciaste vos que despierta esta reacción en la ministra de Salud que dice fake news? Bueno, como le he dicho, a veces me da vergüenza hablar con un periodista y decirles colegas porque soy un aprendiz de esto, pero sí soy un viejo lobo de mar, tengo 40 y pico de años de marino, de barcos algo sí aprendí. Hoy a la mañana, cuando nos enteramos de la noticia de lo que pasó en este buque, rápidamente lo chequeamos, obviamente uno tiene sus contactos por tantos años de la profesión, y realmente la cosa fue así. El barco llega el día viernes, como indican los protocolos en vigor, que son de anteriores al COVID, pero ahora están más estrictos. El capitán, 48 horas antes de llegar a aguas argentinas, no al puerto, a aguas argentinas, informa una serie de datos, entre los cuales está también el estado sanitario de la tripulación. Este capitán informa que tiene un pasajero sospechoso de COVID que está aislado junto con su grupo familiar y eso entra todo en el parte sanitario. Así todas las autoridades autorizan el giro a muelle y suben a bordo a las 19:30, 19:40 del día viernes, donde el barco no presenta ninguna anomalía a juicio de las autoridades sanitarias. Sí es cierto que ese día no baja nadie el barco porque ya era la hora de la cena. A bordo de estos buques se cena a las 19, 19:30. Bueno,
Vamos a concederle, le voy a conceder a la ministra Bisotti el hecho de que el viernes nadie bajó y que el viernes se hicieron algunas pruebas sanitarias. Espérate un poquito, déjame acá hacerte la pregunta. No bajó nadie, cenan temprano, todos sabemos esa dinámica, pero gente de prefectura argentina, ¿subió al barco? Ahora vamos a eso. El día sábado, a las 7 de la mañana, se emite oficialmente en papel, porque si no todo es vía mail o vía comunicación radiofónica, se emite, o celular, se emite oficialmente en libre plática, que es un documento que ustedes lo mostraron, que dice que a las 7:20 y pico del día sábado el buque está liberado. Eso quiere decir, todos pueden bajar y todos pueden entrar. Minutos después de eso comienzan a bajar pasajeros para hacer excursiones, ahí lo están mostrando, y embarca una dotación de prefectura, un grupo de oficiales de prefectura, para hacer un relevamiento técnico, no sanitario. La autoridad marítima de cada país ejerce el rol de autoridad de Estado rector de puertos, se llama, con lo cual le da derecho a entrar en un buque extranjero y ver que esté todo bien, porque ese barco navegando en nuestros puertos puede ser un peligro para nuestras aguas y nuestros buques. Entonces, cuando se disponían a empezar con la tarea de rutina, se produce este diálogo entre dos funcionarias o técnicas, no sé si son médicas, no me consta, dos funcionarias de sanidad, una a bordo y una en tierra, donde discuten de dónde era Cabo Verde, si era de Asia, de África, de la India. Cuando llegan a la conclusión vía Google, porque una de las dos consulta al Google, que era el continente africano, ahí anulan la liberación del buque, obligan a subir a todos los que habían bajado y a la dotación de prefectura se la lleva a una dependencia policial de prefectura para aislarlas. Ahora bien, hace un rato, un colega marino me dice, ¿y si hubiera sido Canarias? Porque si ustedes miran en el mapa, Canarias no es africana, es española, pero está más cerca del continente que Canarias. Cabo Verde está más o menos en línea recta, 900 kilómetros de la costa, y Canarias está a 300. Acá, el yerro o la burrada, como dicen muchos, de estas funcionarias de confundir el origen del buque, pasa a ser anecdótico a partir de la reacción que le genera a ellos mismos. La ministra Bisotti les había dado órdenes el viernes anterior de comenzar a extremar los cuidados con todo lo que sea procedente de África, en concordancia con esta disposición que ustedes habrán visto que salió hoy recién publicada. El susto de estas mujeres, de estas funcionarias, cuando ven que el buque venía de África, activa este procedimiento que igual debería haber sido activado porque a bordo venía un sospechoso de COVID. Si el barco hubiera venido en vez de Cabo Verde, de Cabo Polonio, por decir otra, de acá nomás, también deberían haber tenido precauciones que no tuvieron hasta que la salud de la tripulación y de los pasajeros hubiera estado perfectamente verificada. Si ustedes ven en ese documento... Pero Fernando, pregunto, sí. Vos decís, y esto está claro, que hubo una persona que estaba con síntomas. ¿No debió haberse aislado a todo el buque? O sea, dejarlo, no decirle váyanse, sino dejarlo a la distancia prudencial, que vos sabrás cuál es, del puerto, y hasta que esto se resuelva positivamente o no, no dejarlo amarrar. Bueno, en ese aspecto nuestro país ha sido bastante tolerante, en el sentido que inclusive buques, bueno, este buque tenía que ir a Montevideo lo rechazó. Pero hace unos 10 días, un buque que tenía que ir a Punta Arenas es rechazado en Punta Arenas, no se le da ni la posibilidad de hacer agua, o sea, de cargar agua, y en Ushuaia se lo recibe, pero se lo recibe con recaudos sanitarios. Nadie baja, nadie sube. Este barco podía estar amarrado porque si vos asegurás un adecuado aislamiento entre el buque y la tierra, no hay problema, eso está. De hecho, vienen buques cargueros todos los días, llegan 4.500 barcos de carga al año a la Argentina, así que todos los días hay decenas de barcos que muchos vienen con problemas de tripulación, muchos pesqueros inclusive, y son aislados, pero sin dejarlos fondeados. Si el paciente o el tripulante enfermo está grave, se lo lleva a un hospital con el recaudo sanitario, y si es leve, se lo atiende a bordo. Bien. Pero acá lo grave es... bueno, es se muy nos grave. congela No, 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 el es muy grave. momento culmine. A ver. Recién el sábado, después que estas funcionarias se asustan, entre comillas, esto corre por mi cuenta,
por la procedencia del barco, que es de una isla que geográficamente está ubicada en el continente africano, o cerca del continente, porque obviamente es una isla. No es parte Perdóname, Fernando, como Sí. justo ahí hubo una interrupción, no te escuchamos. ¿Qué es lo grave? Señalá qué es para vos lo grave acá. Lo grave es que todas estas medidas sanitarias no se hayan tomado el mismo viernes a las 19 horas cuando el buque llegó. No que se lo declara, quiere decir que para las funcionarias o para las autoridades de Sanidad de Fronteras, hasta las 7:25 estaba todo bien. Una hora después, cuando se enteran de que el Cabo Verde, no cuando sabían que venía de Cabo Verde, lo que no sabían dónde quedaba Cabo Verde. Bien, entonces hay dos cuestiones. Sí. La primera es, Bisotti, la ministra, después da a conocer que fueron testeados los pasajeros y dice fake news. Yo me atrevo a sospechar que se refiere a tu artículo. Y entonces, Sí. ¿qué es? Ella dice fake news porque se testearon, pero lo que, si uno entiende bien, está omitiendo Bisotti ahí, es que efectivamente hubo un lapso de tiempo en el cual, hasta que reaccionó el gobierno, esos pasajeros, yo no sé si pasearon por Buenos Aires, pero bajaron del barco, los prefectos argentinos subieron, es decir, hubo contacto entre tierra y el barco sospechoso, Por entre supuesto. comillas. Y efectivamente, después el sábado testearon a todos y gracias a Dios podemos contar esto con cierta sonrisa en la cara, a pesar de lo grave que es, porque ninguno era positivo, ni aún el sospechoso, y entonces hoy el barco puede decirse que entre los días que navegó, más los días que estuvo en puerto, ya pasó 14 días, si son todos negativos, yo no soy médico, pero es lo que los médicos nos enseñan, podemos decir que esa tripulación y esos pasajeros están seguros. Bien, pero no espera, se sabía esto. Es muy importante ¿Cómo? lo que decís. Yo largo diciendo que Argentina es un país fascinante si fuera para ver una serie o un capítulo de Los Simpson. Lo que transforma esto, y espero que no pase nada con los pasajeros, nadie se enferme, en un capítulo, digamos, de una comedia es ese diálogo que se produce, uno imagina casi la escena encubierta, entre dos funcionarios donde dice, che, Cabo Verde, ¿es Asia o es África? Y ahí una de las dos mira en Google. Y yo ahí te pregunto, Argentina o los funcionarios argentinos saben de qué país procede un barco recién cuando amarra el barco? No, ese es el tema. Todos sabían que venía de Cabo Verde, lo que nadie sabía es dónde queda Cabo Verde. Ah, bueno, pero ese es un detalle, vos pedís mucho. Claro, punto uno. Todos estos cruceros están programados con muchos meses de anticipación. Es decir, que las autoridades portuarias saben de dónde viene el barco y cuándo llega, casi hasta al minuto. Pero punto dos, en ese informe que yo te digo que el capitán eleva a las autoridades sanitarias 48 horas antes de llegar a agua argentina, no a tierra, a agua, es decir, cuando toca aguas jurisdiccionales, 12 millas mar adentro de la línea de costa, ahí ya el buque dice, a ustedes lo tienen en el papel, dice procedencia y figura el puerto que es Mela, ahora no, el nombre es un poco complicado, que ustedes lo tienen ahí. Bueno, hay el dos puerto de puertos. Cabo Verde, claro. Ahora, Fernando, bueno, claro. te hago una pregunta. Vos decías que el sábado a la mañana le dan un certificado de libre plática, donde dicen, bueno, Exactamente. pueden bajar. Pero el domingo Liberado. hubo otro certificado de libre plática, te quería preguntar. ¿Es contradictorio con el primero? Y también te quería preguntar, sí, ¿es cierto que 40 tripulantes bajaron y se fueron hasta Ezeiza y se tomaron un avión? Bueno, la versión oficial es que los hicieron volver. No sé si eran 40 o 20, pero es lo mismo. Que a mitad de camino, cuando salta esto, los hacen volver. La verdad no me consta, pero ya el hecho que hayan iniciado el viaje es grave. Y este segundo certificado que aparece, lamentablemente tengo que decir, Mindelo, ahí está. Sí. El puerto dice Mindelo. Bueno, se supone que la autoridad sanitaria, la migratoria, la policial, buscan dónde es Mindelo y ahí salta a Cabo Verde, no es tan difícil. Entonces, fíjense que el barco venía de Mindelo, en el anterior certificado dice destino Montevideo, porque después de acá iba a Montevideo. Como Montevideo se anuló, ahí en el segundo, ven que ahí dice, el Mindelo, Buenos Aires, de Mindelo a Buenos Aires, después a Uruguay. Ahora dice Madryn en el nuevo. Bien. Esto me suena, lamentablemente, y me duele mucho, como un inexperto periodista que soy, que una ministra me desmiente y yo tengo que contradesmentirla, pero no le cierran a la señora Bisotti, le faltan 12 horas. Fernando, muchas gracias. No, han sido ustedes muy amables, disculpen la voz, pero hoy hablé mucho.
Bien, está bien. Bueno, también vamos a agregar que Maru Dufar hizo un excelente aporte de información a todo esto que ocurrió y le agradecemos por ese aporte. Estaría bueno recordar la conferencia de prensa del viernes de Carla Bisotti, que con mucha pompa dijo: vamos a rastrear a todas las personas que llegan a Argentina y hayan estado en África en los 14 días previos, les vamos a hacer un seguimiento, les vamos a hacer PCR, los vamos a aislar. Si bien es cierto que la reglamentación entra en vigencia recién hoy lunes, ella lo anuncia el viernes. Pero de Rolo, lo que vos querés lo tengo. ¿Es un chamullo, entonces? Mirá, pero tengo todo lo que vos necesitas. Y el otro tema que estamos trabajando, porque también hay personas que pudieron haber estado en el continente africano en los últimos 14 días y entrar por tierra o a través de buques, de cruceros, que las personas que ingresen y hayan estado en los últimos 14 días en el continente africano hagan, por supuesto, la PCR y independientemente del esquema de vacunación completo o no, hagan el aislamiento de 14 días con la PCR de alta para minimizar la posibilidad de diseminación o de ingreso de esta variante. Bueno, muy bien. Creo que es el momento del teléfono. Sí, señor. ¿Aló? Sepa Omicron, qué grande sos. Si te hace mal, tómate un té. Sepa Omicron, discrimina culpando al negro del WhatsApp. Del WhatsApp. Ay. ¿Cómo es ver todo esto desde la platea? Mira, Porque... al paso que vamos, Dieguito, vuelvo al ministerio en andas, ¿eh? Qué desastre, qué improvisaciones. Tenemos ministerio. Bueno, está bien. Bueno, lo que hay que agradecer es que hasta ahora, y vamos a cruzar los dedos, no hubo contagiados. Y si Omicron viene, le presentaremos batalla. Pero por ahora sí, bueno, dejen de asustar a la gente, che. Usted los medios también tiene mucho que ver con toda esta locura. Sí, no asuste, ni le debe la cosa, no pasa nada. Estamos a un tecito de derrotarlos. Sí, hoy estaba todo el mundo hablando del Cabo Verde, qué sé yo, viste, confunden Cabo Verde si es de Asia, de África. ¿Y qué querés? Si en este país fue ministro de Educación Trota, que no viene ni de Asia ni de África, viene del gremio de los porteros. Y así estamos, ¿qué querés? Confunden todo la gente. No, dicen que es un lugar turístico muy interesante, que se come muy rico en Cabo Verde. Debe haber unas langostas. ¿Cómo sería la langosta, ahí viste que la tenés que cazar así, la agarrás el cuerpito y la metés ahí en la ollita hirviendo y así con la tenaza ahí. Pero eso no le da pena ese momento. ¿Qué me viste? Cara de Greta Thunberg. ¿Quién paga todo eso? ¿Quién puede pagar todo eso? ¿Cómo sería, si uno pudiera imaginarlo a Ginés sobre ese crucero Hamburgo? ¿Cómo es Ginés sobre cuando va a los cruceros? ¿Es de la reposera? ¿Va ahí y encalla en la reposera y se Macri, queda? ¿Eh? La reposera es Macri, no me quiero vincular. No, yo ando bandejeando. Es más bandejeador. En el ecosistema crucero es un animal bandejeador. De un lado para el otro, aquí para allá, veo una copita acá, una copita acá. Sí, es comer un poquito, como dice Cormillo, hay que comer un poquito de todo. Bueno, muchas gracias, exministro. Gracias, Bueno, adiós, gracias. Bueno, voy a presentar a nuestros invitados. Está Federico Furiase, es economista, director de Anker Latinoamérica, profe de la DITELA, y está Jorge Giacobbe. ¿Cómo está, Jorge? Analista y consultor de Giacobbe y Asociados. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, larguemos con la comunicación del gobierno, digamos, esta desmentida o este anuncio de fake news. En realidad se suma a al menos 2 desmentidas. Hoy Gabriela Cerruti, apóyame con esto, Pablo, lo cruza Aníbal Fernández. Aníbal Fernández había dicho, tengo entendido que esto de las cuotas, que tanto escozor y tanta conversación generó para los que viajan al exterior, lo estarían revisando, lo están analizando. Cerruti dijo no. Exactamente. Aníbal Fernández, que iba a ser un vocero destacado del gobierno, sale a decir, esto se va a cambiar, como diciendo, y bueno, al otro día, o sea, hoy a la mañana, Cerruti ve estas declaraciones de Aníbal Fernández, que siempre tiene mucha repercusión, y dice, no se cambia absolutamente nada. Hay algunas alternativas, y tomen lo que dijo Lames, ministro de Turismo. Lógico que Lames hable, estuvo varias horas callado, porque quedó muy descolocado con esta medida. Pero está claro que el gobierno dice, no se va a modificar esto,
quizás exista alguna alternativa, pero no hay cuotas para viajar Y la afuera. otra cuestión es Bisotti cruza a Kreplak, el ministro de la provincia, había dicho Kreplak que se iba a instrumentar eventualmente un pasaporte sanitario para lugares cerrados. Pasaporte sanitario es que básicamente estés vacunado y puedas mostrarlo. Claro, para Bisotti eventos dijo masivos. Lo que claro. decía Kreplak es, dijo primero era, y Bisotti lo sostiene, un pasaporte sanitario para lugares masivos, eventos masivos como existe en otra parte del mundo. Kreplak, una vez más, quiso dar un paso más en esa cosa ya la preocupación por la cepa Omicron, y Bisotti se iba a decir, no es así, en la nación no vamos a gastar para un pase sanitario para otras cosas. Bien, analicemos un poco si evolucionó o no la comunicación a partir de la incorporación primero de Aníbal y después de Gabriela Cerruti. ¿Cuál es tu impresión? Me da la sensación de que Aníbal tiene algún nivel de tacto, digamos. Después miente todo y trata de ocultarlo, de negarlo, pero deliberadamente. Me parece que Cerruti está como en otro plano, digamos, o en otra patología. Vos sabrás decirme mejor. Me parece que está desconectada de la realidad. Hay una tensión ahí entre los que pretenden dar algunos signos que me parece que son de las incorporaciones del gabinete nuevo, los profesionales, y que se dan cuenta de que hay un clima social de desorientación y que hay un clima social de angustia y de un gobierno que favorece el desconcierto, y hay otros que están haciendo juego para el 33% que los vota, que va a seguir en ese cuento, digamos. Es interesante eso. Hay gente que le sigue hablando al 33% para que no se disperse o se diluya el núcleo duro. Bueno, el problema Que no es se va a diluir, ¿no? que más allá del 33 hay todo un país Ah, esperando soluciones estructurales. El tema es cómo... Vos decís esto de los profesionales que están trabajando al respecto, pero fíjate lo que pasa hoy con Bisotti. Bisotti dice, sale una noticia y sale a las horas a decir es un fake news. Es la misma ministra que dijo que se habían vacunado 500 millones de chicos en China. Es la misma ministra que dijo que no había ningún problema con que sus padres se vacunasen antes. Es la misma ministra que dijo que no funcionaba ningún vacunatorio VIP en el Ministerio de Salud. Creo que en casi cualquier país del mundo a una persona en estas condiciones ya hubiera renunciado. Entonces, esto que vos decís, esta falta absoluta de confianza, yo no sé si ahora es una fake news o no, pero no tengo por qué creerle. Digo, la población no tiene por qué creer. Y es muy grave cuando la población no puede creer a sus propios ministros. Bueno, pero en tu posición está el 70% de la población. También hay un gobierno que no sabe dónde está Cabo Verde, tampoco sabe bien si Córdoba está en Argentina o no, y también cree que a Río Negro no hay que mandarle gendarme porque es un quilombo de ellos, digamos, y que no pertenece a lo que es la jurisdicción nacional. Hay un gobierno que dice que tiene un plan y que no lo tiene, y así sucesivamente durante los 2 últimos años y pico. Y los próximos 2. Y bueno, muy bien. Entonces, el punto es, las elecciones han marcado un punto de inflexión en términos políticos y psicológicos dentro del gobierno, como para que ahora puedan copiar lo que está sucediendo dentro del 70% de la gente que le está dando vuelta a la cara, ¿sí o no? Bien. Parece ser que no. Parece que no. Bien. Cruzo, Federico Furiase. Hay un organizador que es el fondo, está esperando y parece que un poco el mercado y también digamos, la población está esperando un rumbo, un plan, no el FMI, un plan para saber si la inflación puede bajar, es decir, si puede crearse riqueza, digamos, porque distribuir es buenísimo, pero primero te que agrandar la torta y después hay más porciones. Entonces, ¿cómo ves vos qué lectura ves de la carta de la presidenta en relación con el fondo? Más allá de la lectura política, ¿estaría apoyando o no? Yo creo que el mensaje encubierto es que es consciente de que hay que, digamos, arreglar con el fondo. Obviamente deja, digamos, toda la responsabilidad en la política. Ella no es partidaria de hacer un ajuste muy fuerte, es muy claro en eso, pero también recuerda que muchas veces el kirchnerismo siempre terminó pagando, terminó solucionando temas de deudas con aciertos y dificultades. Y esto me parece que habla que es un gobierno que se quedó sin nafta. Digo, la verdad objetiva en términos económicos y la madre de todas las restricciones que enfrenta el gobierno, porque uno dice, hay que crecer. Bueno, ¿cómo haces para crecer? Para crecer necesitas dólares. Para que Argentina crezca 1%, las importaciones tienen que crecer 4%. Y para financiar importaciones necesitas dólares. Bueno, y el problema es que el de hecho, Banco Central se quedó sin nafta. Bueno, el argumento de Culfas, más allá de lo que habló de la clase media, que puede veranear adentro del país, etcétera, que eso generó mucha molestia, porque digamos, nadie quiere que te digan con el dedo donde vos te corresponde por clase social veranear. Digo, más allá de eso, lo que decía Culfas es, digamos, no dice faltan dólares, pero dice lo que hay tiene que ser destinado a la reactivación. Ojo que pueden faltar productos. En otros términos más cuidados, Culfas dijo, pueden
haber faltantes. Para eso se necesitan dólares. De hecho, Culfas exactamente esto es lo que dijo. Repasémoslo, más allá de la frase que irritó. Quien se quiera ir al exterior que lo haga, pero que se lo pague, es la primera parte. La gente que viaja al exterior no es pobre, seamos claros. Y la clase media tiene muchas opciones dentro del país para el verano. Esto generó, por supuesto, la irritación que Giacobbe decía, hasta Aníbal Fernández se dio cuenta que era un poco un tiro en el pie. Y acá está esta cuestión económica. Estamos en un escenario de reactivación y tenemos que priorizar que continúe. Lamentablemente hay algunas medidas que pueden caer un poco antipáticas y ahí viene el remate de este párrafo que está la clave. Dice, tiene que ver con ir administrando un desequilibrio en las divisas, que no falten productos que la Argentina necesite. Tenés a un ministro de Producción reconociendo que pueden haber, de hecho hay, faltantes por la falta de dólares. Digamos, objetivamente tenés restricciones a las importaciones. Hoy muchos negocios no están pudiendo importar lo que quisieran a 100 pesos. Tenés las últimas medidas como el corte de lo que es la financiación de viajes al exterior. La última medida de la semana pasada que fuerza a los bancos a deshacerse, vender los dólares que tienen los bancos, que no son los depósitos, no hay que confundir con eso, porque justamente esto manifiesta el problema estructural que tiene un modelo que se está quedando sin nafta. Las reservas del Banco Central, las reservas netas, cuando sacás todo lo que debe el Banco Central, son aproximadamente 3.500 millones de dólares. Un mes de importación son 5.500 millones de dólares. Martín Redrado dijo eso, que es para un mes de importaciones. Exactamente. Con el fondo y otros organismos internacionales, primer trimestre del año que viene hay que pagar 4.500 millones de dólares. Entonces, objetivamente, no hay nafta. Cuando el kirchnerismo se quedó sin nafta, en 2009, después de perder las elecciones de medio término, perdón, en 2013, primero en 2009, después en 2013, durante 2009 a 2011, ahí tenía nafta para seguir haciendo populismo. Entonces, siguió atrasando el dólar, las tarifas, y ganó en 2011 con el 54% de los votos. Al otro día puso el cepo. Ahora, 2013-2015, cuando vuelve a perder elecciones de medio término, ahí no tenía nafta en las reservas. Y en ese momento, en 2014, se intenta hacer un ajuste del kirchnerismo. Recordemos que sube la tasa de interés, hay una devaluación, hay suba de tarifas, con lo cual tenemos en el archivo histórico un episodio donde el kirchnerismo, cuando se quedó sin nafta, trató de hacer una agenda pro mercado, obviamente con dificultades, con problemas de credibilidad. Y yo creo que la carta de Cristina en algún punto reconoce que no hay mucho margen para no negociar, no hay margen para radicalizarse, porque una radicalización en términos de patear el acuerdo con el fondo implicaría que el mercado le pasaría factura instantáneamente, es decir, tendríamos un dólar financiero mucho más alto, se cortaría la liquidación de la cosecha y todo eso pondría a la economía en una presión cambiaria y en un riesgo de que la inflación se acelere partiendo de un nivel de pobreza muy complicado. Con lo cual, esa es la principal restricción. En la sábana corta, que te diría, es una manta de bebé, ¿no? En ese sentido. No hay mucho margen para hacer, digamos, locuras sin que pase factura rápidamente el mercado. Ahí vuelvo a vos en un ratito. Déjame unir los dos temas que hablaba recién Giacobbe y que hablaba también Furiase, que es, en el gobierno algunos decían hoy que uno de los problemas de este tema era la comunicación. Porque si vos, por ejemplo, decías, vamos a poner plan de turismo en Argentina de 120 cuotas para que vayas a Catarata del Iguazú, el son de quisieras. Y paralelo a eso decía, mientras tanto, las cuotas al exterior se van a dejar o solo se va a poder pagar. Digo, acá hay un problema de que vos, en el marco del previaje, de algunas cuestiones de lo que decía Culfas, viajen dentro del país, no ofrecías una parte buena. Entonces, ¿qué pasa? Toda la discusión de lo que estamos haciendo va a esto, a que no hay reservas, a que pasa por un problema en que se está rascando el fondo de la olla. Entonces, esto es una vez más cómo estas situaciones de mala praxis dentro del gobierno las podemos unir. Pero había forma buena de comunicar que la clase media no va a poder comprar más aviones y hoteles en cuotas como siempre. Claro. Pero creo que era la forma de llegar a lo que no podés pagar el tema es que ingresos mensuales. Es muy difícil unir un gobierno que dice la clase media no puede sacar cuotas para viajar al exterior y por otro lado te da el previaje que te pagan el 50% del alojamiento en el Yao Yao. ¿Se entiende la locura? Es que el problema es el exceso de mensajes, la comunicación pensando que solo es lo que dice la nota y lo que dice la desmentida. La comunicación es lo que estamos percibiendo todos y la conclusión al final del día es que
es una incertidumbre, hay un desconcierto. En todos los temas. Incluso en esta misma paso en falso que da la ministra a desmentir una nota menor, si quisieran, ¿no? Porque en definitiva deja de ser un episodio, lo que termina es mostrando la desorientación en la que está la política, por ejemplo, sanitaria. Entonces, no se trata de mensajes, se trata de que las acciones articuladas de esos mensajes son desconcertantes. Jorge. Los gobiernos que gestionan poco, que gestionan mal, tienen que comunicar mucho, por no decir que mentir mucho. Algunos apuntes. Los economistas coinciden en que estamos creciendo por rebote, con lo cual lo que dice Culfas es por lo menos falaz. Para crecer el secreto es la confianza, digamos. Después del rebote, ¿cómo crecemos por fuera del rebote? Para eso necesitamos la confianza de los argentinos que tienen la guita en el colchón. ¿Cuánta confianza tenés que reconstruir para sacarla e invertirla en algo? Es una locura, un suicidio. Y mucho menos de la del exterior. Macri gobernó 4 años, daba la sensación de que él se sentaba y llovían las inversiones por Ezeiza, solamente porque era de ojos celestes, y eso no sucedió. Todo el mundo, los internos y los externos, le tomaron el examen. Bueno, flaco, a ver si podés gobernar. Bueno, podés gobernar, vamos a ver si podés ganar las de medio término. Bueno, pudiste ganar las de medio término, bueno, vamos a ver si... Terminó el mandato y la confianza nunca llegó. Digo, es un proceso largo. Si los argentinos vuelven a... En el medio vinieron las 14 toneladas de piedra después de haber ganado en 2017 y se mostró que para una reforma, digamos que no era, habiendo tantas reformas, era una reforma importante, pero no era la más importante, ya la voz de las urnas no era la única voz. Y que otra parte de la política iba a avalar una plaza y iba a avalar piedras. Porque recordemos las imágenes de la bala a las piedras esas. Y a propósito, Rolo, el famoso Gordo Mortero está en su casa. Es decir, el Gordo Mortero hizo lo que mostraba su confianza. ¿En qué confiaba? En que Macri se iba a ir y que los jueces no lo iban a meter en preso con un gobierno kirchnerista. Se mantuvo prófugo hasta que se fue Macri. Entonces, cuando se fue Macri, volvió sabiendo que iba a agarrar la promo, que terminó llevando a fondo Cristina mejor que nadie. Pero la agarraron todos la promo. La promo. Bueno, entonces yo vuelvo al hilo inicial y vuelvo. Entonces, seguí. Muy bien. Ahora, en términos de confianza, yo lo que pido para analizar lo del Fondo Monetario Internacional es que nos pongamos en los zapatos del fondo. Amén de ponernos en los zapatos de la Argentina. Yo soy el Fondo Monetario Internacional, me tengo que sentar con Martín Guzmán, que es el ministro de Economía de la Argentina, que viene a representar a un tipo que tiene 15 puntos de imagen positiva. Estoy hablando con nadie en primera instancia y con nadie en segunda. Ese que tiene 15 puntos de imagen positiva, a su vez le tiene que ir a preguntar a una señora que tiene 30 y 33% de los votos y que acaba de perder una elección por un sopapo gigantesco. Perdió hasta 16 puntos en La Matanza. Entonces sigo sin hablar con nadie. No tengo interlocutor. Entonces, ¿qué digo? Bueno, se me ocurre que puedo hablar con todo el sistema político. Claro, el Congreso. Hablando con senadores y diputados, creyendo que ahí está todo el sistema político. De un grupo de gente que se convoca al diálogo cuando está convocada al diálogo desde que existe el Congreso, ¿no? que es el cafecito donde están obligados a sentarse y pedir unas medialunas y conversar. Es decir, no hay interlocutor. Toda la tira de poder no es una tira de interlocución. No es lo mismo firmar que después cumplir. Todos saben que van a firmar algo por la galería. Van a firmar algo porque se tienen que sacar el quilombo encima, pero todos saben que lo que van a firmar nadie lo va a cumplir. Pero que el Fondo Monetario se la banque. La democracia tiene determinaciones. La democracia determina que Alberto Fernández es el presidente y Cristina la vicepresidenta. Como la democracia determinó antes que Mauricio Macri era el presidente y fue quien tomó esto. ¿Y qué hay que hacer con este crédito? A mí no me gusta el crédito que tomó Macri, pero hay que pagarlo. Y se la tienen que bancar. Esa es la realidad. No sé si tenemos los tweets de Alfonso Pratgay, que historizó, ahora en un ratito lo vamos a ver, que es el que dijo, ¿quieren saber cuánto nos dejó el kirchnerismo de deuda en dólares y nosotros pagamos? Eso lo vamos ahora a pelotear con Fede Furiase, porque digamos, también está esto, que es la construcción de apareció un plato volador con la deuda y la deuda es el otro. Sí, pero digo, incorporemos también el hecho de que el Fondo Monetario Internacional no es una institución del planeta Marte, es una institución de los bancos públicos y privados del resto de los países. La democracia también es la interacción con otros países y nosotros no solo estamos, no es una franquicia digamos, estamos en relaciones internacionales cuando hablamos con el fondo. Bueno, pero digamos, el kirchnerismo te dice, el peronismo ahora oportunistamente te dice, bueno, pero el fondo se te mete en tu plan económico y otros organismos no. Pero miren esto, Alfonso Pratgay tuiteó esto ayer, lo vamos a compartir con Fede Furiase y vamos a ver.
Dice, buen momento para recordar este hilo. Cuando CFK tenía la lapicera, le dijo a Cambiemos obligación, le dejó a Cambiemos 86.000 millones de dólares en los primeros 2 años, un préstamo completo del FMI por año y al contado. Ahora vamos al segundo. Fede Furias, ¿está de acuerdo con estos números? Sí, digamos, ese número tiene en cuenta lo que es el déficit fiscal y después lo que tenía que ver el arreglo con los holdouts para poder cancelar, para poder, digamos, honrar la deuda y los vencimientos de deuda. Digamos, la deuda, la madre de la deuda y de la emisión monetaria es el déficit fiscal. Bien, pero canceló, gastas más, junto por el cambio, Cambiemos en ese momento, ¿canceló esa cantidad de dinero? la fue financiando. Digamos, el gobierno anterior lo que hizo fue, frente a la herencia del déficit fiscal, en vez de seguir con la emisión monetaria, bajar la dosis de emisión monetaria y recurrir al financiamiento del mercado, dado que se partía de un nivel de deuda con el mercado muy bajo. Entonces, aprovechó esa ventaja y financió buena parte del déficit fiscal con financiamiento externo. Este gobierno, que también tiene déficit, lo hace bien. Se endeuda y se financia con emisión monetaria. La segunda parte de Prat Guy tuiteando. Así que Guzmán llora porque Juntos por el Cambio dejó una deuda de 45.000 millones con FMI a pagar en 3 años. No sabe que CFK dejó deudas vencidas y por vencer por 86.000 en 2 años. Las registradas 62.000 holdouts y otras no registradas 24.000. Dejó un FMI por año. Fede Furias, entonces, ¿pagó o refinanció o las roleó? ¿Qué hizo? El gobierno de Macri refinanció. Tenía acceso a los mercados para ir roleando esa deuda, más el déficit fiscal que dejó el kirchnerismo, y trató de bajar la dosis de emisión monetaria porque tenía un compromiso, un objetivo de bajar la inflación, que claramente no lo pudo hacer porque el endeudamiento terminó en crisis. En este gobierno, digamos, hay un endeudamiento muy fuerte, a pesar de la emisión monetaria. ¿Por qué? Porque hay déficit fiscal. La pandemia dejó al descubierto que la madre de la deuda y de la emisión monetaria es el déficit fiscal. Este gobierno recibió las cuentas fiscales casi equilibradas y producto de la pandemia se aceleró el gasto, cayó la recaudación, vino el déficit fiscal y tuvo que recurrir al endeudamiento y a la emisión monetaria. Endeudamiento que también se dice es en pesos. Bueno, no es en pesos porque el 80% de ese endeudamiento es ajustado, indexado por inflación, con lo cual no es una deuda que se licúa. Pero hay algo en la construcción, en el inconsciente colectivo de la Argentina, en donde el fondo encaja perfecto con el disfraz del malo, en esta, yo diría, el pensamiento chatarra de la lectura, que es bueno dividir al mundo entre buenos y malos, opresores e oprimidos. Y bueno, el fondo cumple el rol perfectamente, porque siempre están los enviados del fondo, los que te vienen a controlar, es decir, es fácil adjudicarle al fondo el ajuste, ¿no? Es decir, la patria es el otro, el ajuste es ese otro que es el Fondo Monetario. En cambio, la emisión y, digamos, el refinanciamiento, las LELIC suena más lejano, no es un malo tan visible, bueno, ¿no? A esta altura no del tiene partido el disfraz de... Suena más lejano, pero estamos teniendo inflación de 3,5% mensual, con las tarifas y el dólar pisados. Absolutamente. Y eso va deteriorando, digamos, lo que entra por un lado sale por el otro. Entonces, el problema de Argentina es que no hacer nada, no arreglar con el fondo, implica un ajuste. El peor de los ajustes es tener una inflación de 3,5% en el mes, anualizada del 50%. Entonces, ese es el peor de los ajustes. Y hoy estamos en un contexto donde si no haces nada, si no se arregla con el fondo, no se trata de ajustar, tampoco es que el fondo te viene a salvar. Porque uno puede tener un acuerdo con el fondo y de todas formas ir a una crisis, si no llega en tiempo y en la forma requeridos. Bueno, no hacer nada te puede llevar a un nivel de inflación todavía más elevado, que termina sufriendo, obviamente, el poder adquisitivo del salario. Es cierto lo que decís, Diego, que está en Yo estoy hablando, no estoy hablando de los números, claro, estoy hablando de la del imaginario, de la construcción. Eso digo, es cierto que tenemos esa construcción que ha venido a lo largo de los años, pero también es cierto que si tenemos un déficit, si debemos y tenemos que pedirle a alguien para que nos ayude a ver cómo hacemos para pagar, o dejamos de deber, digamos, o algo tenemos que hacer, porque la guita la debemos, porque ya la gastamos. Entonces, si ya la gastamos, ¿quién nos ayuda a pagarlo? ¿Y la culpa la tiene que nos ayuda a pagarlo? ¿Es cierto? ¿Seguimos pensando eso después de todo lo que nos pasó? Jorge Giacobbe, La carta de Cristina ordena exactamente lo que vos decís. No dice nada importante. Está muy lejos de ser una gran pieza comunicacional, ni siquiera está bien escrita. Sí, pero ahí Cristina dice,
3, 2, 1 y da un pasito y se aleja del conflicto. Ella dice, muchachos, Tomás La, Alberto, hacete cargo la vos. patria es el otro, la lapicera es el otro. pero espera, por La eso. lapicera es el otro. Pero hay más conceptos. Y fíjate cómo la tropa se va a alinear. Esta tropa que no tiene ningún pensamiento autónomo se va a alinear. Ella dice, perdimos las elecciones, dejen de decir huevada, nadie más va a decir que ganaron las elecciones. Ella dice, hay que arreglar con el fondo, nadie más se queja del fondo y ahora van a tratar de arreglar. Y dice, la culpa la tuvo Macri antes y ahora la culpa la tiene Alberto de las negociaciones. Y Néstor y yo hicimos todo bien. Esa es la estructura de la carta y no hay nada más. No hay una carta de un líder político, no hay, no hay una pero mirada de un párrafo Estado. donde ella cita a Alberto Fernández en un párrafo en donde Alberto Fernández dice algo así como no vamos a, con el hambre del pueblo no pagaremos la deuda. Y no solo Palabras eso, más o sino menos. que si yo tuviera que hacer eso con la deuda social, antes me voy a mi casa. Claro, Eso o sea, es lo ahí lo que complicado del ¿qué te está párrafo. diciendo Cristina? Por ahí, fíjense si van a pagar, yo no pagaría, pero como yo no tengo la lapicera... Totalmente, claro. Ella Bueno. se pone en una situación de algo que no va a suceder. Le está echando la culpa a Alberto. En algún punto, ¿se puede leer la carta de Cristina como un aval para cualquier acuerdo que haga Alberto con el fondo, Federico? ¿O no llega tanto? Yo creo que la carta refleja la voluntad de que hay que arreglar, porque si no lo que viene puede ser una crisis que puede consumir más capital político, pero obviamente no cualquier tipo de arreglo. Entonces ahí va a venir un poco las negociaciones internas, porque un acuerdo con el fondo para que genere expectativas positivas, y tiene que ser un acuerdo donde tiene que mostrar un cierto ajuste fiscal, monetario, y todo eso es un costo para la política. Ayer Patricia Bullrich dijo, a propósito, estoy interrumpido porque somos muchos y quiero distribuir equitativamente la palabra, pero voy a esto. Patricia Bullrich dijo acá en nuestra edición de domingo que van a plantear un ajuste, pero que va a recaer sobre los votantes de Juntos por el Cambio. Por ejemplo, que la segmentación de tarifas van a... Te estoy viendo, vos votaste a Juntos por el Cambio, acá tenés el sobre nuevo, que pedías que bajen el déficit, paga un poco más la boleta. ¿Algo de eso puede haber? Bueno, claramente la intención del gobierno es hacerlo segmentado, porque la suba de tarifas tiene un costo político muy importante. Hagamos un ejercicio. Bajar el déficit fiscal un punto del producto, bajarlo un punto, ¿qué esfuerzo tarifario requiere? Subir 100% tarifa de gas, electricidad y transporte. Subirla a 100% te agrega automáticamente más de 5 puntos de inflación, por lo que pesa eso en el índice. Esto es el efecto en primera vuelta. Vamos de Esto vuelta, para tener en cuenta para bajar, la sábana corta en la que para está el bajar gobierno. un punto, ¿qué cosa pasa? Para bajar qué un cosa? punto el déficit, Sí. para generar un ahorro fiscal de un punto del producto, que ¿Eso es mucho o es poco? es considerable, puede ser parte de la negociación entre el gobierno y el Fondo Es algo que Monetario. podría pedir el fondo. Un punto es algo que podría pedir. ¿Cuántos puntos hay de déficit del PBI ahora? Este año va a terminar en 3,3%. A bajar uno sería mucho. Sería mucho. 3,3. Para tener en cuenta dónde está concentrado ese déficit, ese agujero, que es lo que produce el endeudamiento, la emisión monetaria, la brecha cambiaria y la inflación y todos los problemas que afectan el bolsillo, casi el 90% de ese déficit hoy son subsidios por pisar las tarifas. Fíjate cómo el gobierno pisa tarifa para dar cierto alivio, pero pisar la tarifa aumenta la carga de subsidios, aumenta el déficit, aumenta la emisión, tenemos más inflación. Fíjate cómo la sábana corta. Entonces, desandar los subsidios y generar un ahorro fiscal de un punto implicaría subir tarifas de gas, electricidad y transporte en 100%. No digo que esto es ¿Para qué proyección, masa de la población? No, esto es de manera homogénea. El transporte No te segmentado. democratiza o todo. sea, ahí no hay segmentación. Para bajar un punto tenés que a todo el Todos, mundo, por eso. a como dé lugar, Tarifazo. Para 100%. tener idea de Eso lo, es de lo imposible. complejo. Esto es imposible, pero para tener una idea de magnitud de el esfuerzo que hay que hacer, y eso implicaría de arranque 5 puntos más de inflación. Entonces, obviamente que el gobierno no va a ir ahí, va a ser un aumento mucho más gradual, más segmentado, por lo tanto va a tener un menor ahorro fiscal, y por lo tanto me vas a tener que decir, y bueno, si tenés más déficit, ¿cómo lo vas a financiar? Afuera no te prestan. Reservas en el Banco Central no te quedan. Estás restringiendo importaciones, cortando los viajes al exterior, diciéndole a los bancos que los dólares de ellos, no los de los depositantes, los vuelca al mercado. Tenés 3.500 millones de dólares de reservas. Te queda solamente la emisión monetaria, que tiene un límite y genera inflación, y los pesos que podés recaudar del mercado interno, que tiene un límite. Entonces, ahí tenés cómo vas a crecer 4%, como dice Guzmán, el año que viene,
cuando tenés esta restricción tan fuerte. Bien, ahora vuelvo a vos y en un momento vamos a hacer el ejercicio que nos encanta, que es si nosotros esta mesa gobierna este país, ¿qué podríamos hacer? No tenemos ni idea, pero como es tele, algo Primero, nos va a salir. Pero para la lapicera, dijo algo Alberto tiene la lapicera. ¿Hay alguna reacción del albertismo nonato ahora tenemos la lapicera? Sí, y claramente Alberto cree que a partir del resultado, que también lo leyó Cristina, que entienden que esta carta que dice esas cosas que, por ejemplo, recién decía Jacobe, pero que no es la carta de después de la PASO, es una carta que en el estilo Cristina termina apoyando, es un reconocimiento de que ella también tiene que ver con la derrota electoral. Entonces hoy, Alberto, en esta plaza del otro día, con la CGT, las organizaciones sociales y los gobernadores, y Mansur cosiendo a los gobernadores, cree que tiene una relación de poder distinta, que el mapa es distinto y que Cristina, con quien chatea, y Máximo, con quien ha hablado, tienen un mapa diferente del peronismo. Bueno, vamos a hacer una tanda. A la vuelta, Osvaldo Bazán tiene serias cosas para hablarle al país. Y vamos a escuchar un rato más a todos, a Jorge Jacobe y algunas preguntas importantes sobre la economía. Bueno, después de la tanda. Bueno, muy bien. Hubo una resolución del Banco Central que generó alguna duda, alguna confusión sobre si los bancos tienen que tener los dólares o cuántos pueden tener. Bueno, y todo el repertorio de ideas que a uno libremente asocia si tiene ya unos años en la Argentina. ¿Qué pensás? Sé vos más preciso que yo y ¿qué te parece a vos? Es una medida que fuerza a los dólares que tienen los bancos, propio de los bancos, no de los depositantes, a reducir esa posición de dólar contado para llevarla al mercado y tratar de que el Banco Central tenga algo de oxígeno en el mercado de cambios y pueda recomponer reservas. Lo que te habla de la gravedad de la crisis cambiaria, de esto de que el Banco Central se está quedando sin nafta en las reservas. No tiene nada que ver con que falten los dólares de los depósitos. Los bancos están líquidos, hay 15.500 millones de dólares en depósitos, 11.000 millones de dólares están encajados en el Banco Central, está muy líquido. Y lo que está prestado, esos 4.000 millones de dólares, está prestado básicamente a exportadores que ganan en dólares. Entonces, a diferencia del 2001, donde la crisis cambiaria y de la deuda terminó siendo una crisis bancaria, esta crisis cambiaria y deuda que viene teniendo Argentina en los últimos años no mutó en una crisis bancaria justamente porque los bancos están líquidos y no están descalzados. Pero entonces yo soy un banco y vos sos el central. ¿Qué quiere usted de mí? Diría la Coca Sarli. El central, así como restringe las importaciones a las empresas, como corta el financiamiento de lo que es el turismo, también le pide a los bancos, bueno, los dólares que tenés vos de tu liquidez, no de los depositantes. Acá los tenés. ¿Qué me das vos a cambio? Te bajo tu posición dólar contado. No, digamos, te los compro en el mercado y los bancos se tienen que cubrir de una devaluación con otros instrumentos. Compran instrumentos de lo que es dólar link, dólar futuro y no tienen que tener dólar billete contado. Pero los dólares para de la gente cubrirse. están, porque Los dólares de la gente están. Lo que corrió hoy en redes sociales y Sí, la paranoia totalmente. era hay que correr a los bancos a sacar la plata. Eso no tiene nada que ver. Y está bueno que lo aclares. Los depósitos de los dólares, los depósitos en dólares, 15.500 millones de dólares, están 11.000 encajados en el Banco Central. Te habla de que es un sistema muy líquido. Por eso el sistema bancario se ha venido bancando una caída muy fuerte de los depósitos. Viene de 35.000 millones de dólares y no quebró ningún banco, porque la liquidez está. Y además, lo poco que está prestado a exportadores que ganan en dólares, a diferencia de antes del 2001, donde se le prestaba en dólares a empresas que ganaban en pesos, entonces ahí hay un descalce. Esto no quita la gravedad de la crisis cambiaria, la gravedad de la situación y que la desconfianza generalizada siga generando, digamos, tensiones y que vos vayas al banco y que haya gente que vaya al banco y retire su depósito. Ese gran en tema, dólares. ¿no? La desconfianza. Jorge Eso Jacobe, sigue a estando. propósito de lo que dice Osvaldo Bazán de la desconfianza y del clima generalizado, de que, digamos, históricamente, y bueno, a ver, cuando haya un plan, invierto. Bueno, mostrame algo. Bueno, a mí no me gustan los planes. ¿Cuál sería? Con una varita mágica se cambia la Argentina y se da un primer paso, chiquitito, pero concreto, en la dirección correcta a nivel político. ¿Cuál te imaginas que sería ese primer paso en la dirección correcta? La abducción extraterrestre de toda la clase política, digo. Mira, te voy a dar un detalle de cuánto está
comiéndonos la desconfianza. Si yo pregunto cuál es la tercera fuerza política del país, algunos contestarían la izquierda, otros haciendo otras cuentas contestarían la derecha, y la tercera fuerza política del país es el ausentismo. En las elecciones legislativas últimas votó el 78%, en esta votó el 71%, estamos hablando de la peor elección en décadas y décadas y décadas. Sí, o sea, ¿esta es la de más ausentismo en la democracia? Exactamente, sí, sí. Y esto, doctor, si vos me traes este valor de ausentismo, ¿qué significa este síntoma? Mira, si le sumás los 3 puntos de voto en blanco y los 2 puntos de voto en nulo, estamos hablando de 12% de la población que claramente está diciendo, muchachos, ya no confío en ninguno. Ni en los chiquitos. Un poco más. Un poco más. 7, 12%. 3 y 2. Más las del ausentismo. Por eso 7 de ausentismo, más 3 y 2, 12 puntos. Lo estoy comparando contra el 78 de las legislativas, lo puedo comparar contra el 80 de las ejecutivas de participación clásica. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que hay un fenómeno nuevo de disgusto de la opinión pública que no queremos ver, que está silenciado. Creemos que los que se quejan, creemos que había 3 públicos. El que es fanático de A y odia a B. El que es fanático de B y odia a A. Y C, que odia a los otros dos. Aquella pelea, los disgustados en la pelea entre Frankenstein y el hombre lobo. Bueno, muchachos, hay un cuarto de gente que se desconecta del sistema. No sé dónde termina. No sé dónde termina. Te doy 3 datos lindos. Muy rápido. 3 éxitos del gobierno. La provincia de mayor ausentismo, Salta, 63%, la ganó el Frente de Todos. La provincia de mayor voto en blanco, 11%, La Rioja, la ganó el Frente de Todos. Y la mayor cantidad de nulos, 6%, en Tierra del Fuego, adivina quién la ganó. Frente de Todos. ¿Cuál moraleja? Moraleja, estamos bien. Estamos confiando mucho en la democracia. Hay ya generaciones... No, pero te pregunto, ¿por qué los 3 las gana el Frente de Todos? No, como un detalle para que se enojen los que están del otro lado, digamos. Pero... ¿Cómo te gusta a Sí, vos? cómo me gusta. Jacobe, te gusta. Me gusta. Es así. Y por eso simplemente vamos a una tanda, dale.